ODBC, Open Database Connectivity, es un estándar de acceso a base de datos que nos permite el acceso a muchas bases de datos de diferentes sistemas gestores, manteniendo casi intacta la sintaxis de acceso y manejo. ODBC provee características homogéneas y permite a distintos controladores asegurar la conectividad de la aplicación con diferentes bases de datos. La aplicación solo necesita comunicarse con un paquete de archivos ODBC e instantáneamente puede trabajar con cualquier tipo de datos soportados por ese paquete. En este gráfico podemos observar cómo, a través de un controlador ODBC, por ejemplo de SQL, aquí lo tenemos, podemos acceder a base de datos de MySQL. A través de un ODBC de un controlador de Access podremos acceder a base de datos de Access, y a través de un ODBC, por ejemplo de Oracle, Informix, etc., podremos acceder a bases de datos a través de su motor de Oracle, Informix, etc. DSN representa todo lo relativo a una fuente de datos configurada por el usuario. Esta configuración es imprescindible para que los drivers o controladores tengan la información necesaria para conectarse a una base de datos específica. Nosotros tenemos unos drivers o controladores, pero tenemos que conectarlos a una base de datos concreta o a varias, con lo cual tenemos que dar una serie de datos como son, por ejemplo, el sistema, si está en local, si está en un servidor en otra máquina, a través de internet, por ejemplo, o también si se encuentra utilizando un puerto concreto, por ejemplo, 3306 utilizaría MySQL. También tenemos que ver una contraseña y un usuario que puedan administrar y tengan permisos para esa base de datos. Encontramos tres tipos de DNS: DSN, DSN de usuario, DSN de sistema y DSN de archivo. Describimos DSN de usuario. Nombre del origen de datos para el usuario. A veces, en una máquina, es utilizada por más de un usuario. Los orígenes de datos aquí declarados son exclusivos del usuario. Por ejemplo, si en un sistema operativo Windows XP existieran 3 usuarios y hemos creado un DSN de usuario para Carlos, únicamente Carlos podrá acceder a este ODBC. DSN de sistema. Todos los usuarios de la máquina tienen acceso a estos orígenes de datos. Y DSN de archivo. Se crea un archivo con la extensión DSN, que sirve como origen de datos y puede ser distribuido a otros usuarios de distintas máquinas inclusive. Una parte importante son los controladores. Son los drivers necesarios para conectar con un determinado sistema gestor de base de datos. Regularmente los controladores de bases de datos vienen con un programa setup que los instala y quedan todos de alta en esta lista. Si no los tuviéramos, deberíamos de descargar de internet del fabricante del sistema gestor de base de datos.